La música comenzó casi por accidente, como si alguien hubiera rozado una tecla del piano sin intención, y ese sonido inicial flotó en el aire del gran salón como una invitación tímida. Las conversaciones se apagaron poco a poco. Las copas dejaron de tintinear. El millonario, de pie junto a la mesa central, aún sonreía con esa expresión segura que solo tienen quienes están acostumbrados a controlar cada situación. Había escuchado la frase unos minutos antes y todavía le parecía absurda. Si bailas este tango, me caso contigo. Lo había tomado como una broma, una ocurrencia romántica lanzada sin pensar, algo que provocó risas suaves entre los invitados más cercanos. Él mismo rió, levantando ligeramente la ceja, convencido de que nada inesperado podía ocurrir esa noche. El salón estaba iluminado por enormes arañas de cristal que proyectaban destellos dorados sobre el suelo pulido. Era una gala elegante, organizada para celebrar un nuevo acuerdo empresarial que llevaba meses gestándose. Todo estaba calculado, desde el menú hasta la lista de invitados. Todo, excepto lo que estaba a punto de suceder. Entre la multitud se encontraba ella, vestida con sencillez, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. No era una invitada habitual en ese tipo de eventos. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una mezcla de emoción y determinación. Cuando había pronunciado aquella frase, no lo había hecho para provocar risas, sino porque llevaba mucho tiempo guardando algo en el corazón. El millonario la observó de reojo, mientras el piano continuaba, ahora acompañado por un bandoneón que alguien había traído como detalle artístico. El tango comenzó a tomar forma, lento, profundo, cargado de una melancolía que contrastaba con el lujo del entorno. Él pensó que sería una simple exhibición, quizá un intento ingenuo de llamar la atención. No creía en promesas hechas al ritmo de una canción. Había aprendido a desconfiar de los gestos impulsivos, de las palabras dichas en momentos de emoción. Para él, el amor era un concepto lejano, algo que había sacrificado en nombre del éxito. Ella dio un paso al frente. El murmullo regresó por un instante y luego se apagó de nuevo. Sus ojos buscaron los de él, no con desafío, sino con una sinceridad desarmante. No pidió permiso. Extendió la mano, como se hace en el tango, con respeto y firmeza. En ese gesto había una historia completa, una vida marcada por decisiones difíciles, por sueños postergados y por una esperanza que se negaba a morir. El millonario dudó unos segundos. Miró alrededor, consciente de las miradas curiosas, de las sonrisas expectantes. Pensó que rechazarla podría parecer cruel. Aceptar, en cambio, sería solo un juego, una anécdota más para recordar con humor. Tomó su mano. El contacto fue breve, pero algo en ese instante lo sacudió de una forma inesperada. La música se intensificó y sus cuerpos encontraron el ritmo casi sin esfuerzo. El tango los envolvió, marcando cada paso, cada giro, cada pausa cargada de tensión. Él, que había aprendido a dominar juntas directivas y negociaciones millonarias, se sorprendió siguiendo las indicaciones de ella. No era una bailarina profesional, pero había una verdad en su manera de moverse que no se podía fingir. Bailaba como quien cuenta su propia historia sin palabras. Los invitados observaban en silencio. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. El millonario dejó de sonreír. Su expresión cambió lentamente, como si cada compás del tango estuviera derribando una muralla invisible. Recordó momentos de su juventud, cuando aún creía que el amor podía ser sencillo, cuando soñaba con algo más que cifras y contratos. Cada giro del tango parecía arrastrar esos recuerdos hacia la superficie, obligándolo a enfrentarlos. Ella lo miraba de vez en cuando, no para comprobar si estaba impresionado, sino para asegurarse de que seguía allí presente. En sus ojos no había ambición ni interés por su fortuna. Solo había una calma extraña, como si supiera que aquel baile era más importante que cualquier promesa verbal. El tango avanzaba, y con él,
La historia de dos personas que venían de mundos distintos, pero que, por unos minutos, compartían el mismo latido. Cuando la música hizo una pausa breve, él respiró hondo. Sentía algo que no había sentido en años. No era euforia ni miedo, era una claridad incómoda. Comprendió que se había reído de la promesa, porque le resultaba más fácil burlarse que arriesgarse a creer. Ella, en cambio, había puesto todo en ese baile, no para obligarlo a cumplir una palabra, sino para mostrarle quién era realmente. El tango retomó con más fuerza. Los pasos se volvieron más intensos, más cercanos. El salón parecía haberse reducido a ellos dos. El millonario ya no pensaba en los invitados, ni en las cámaras, ni en su imagen pública. Pensaba en cómo había llegado a ese punto de su vida sintiéndose tan solo, a pesar de estar siempre rodeado de gente. Pensaba en cuántas veces había rechazado oportunidades de ser feliz por miedo a perder el control. El final de la música se acercaba, y con él, el desenlace que nadie podía prever. El último giro fue lento, casi suspendido en el tiempo. Ella se detuvo frente a él, sin soltar su mano. El silencio llenó el salón. Por un segundo eterno, nadie se atrevió a aplaudir. El millonario la miró fijamente. Vio en su rostro una mezcla de cansancio y esperanza, como si aquel baile hubiera sido una confesión completa. Entonces ocurrió algo que sorprendió a todos. Él no retiró la mano, no rió, no hizo ningún comentario irónico. En lugar de eso, dio un paso adelante y con una voz firme pero emocionada habló. Dijo que había pasado la mayor parte de su vida creyendo que las promesas eran trampas, que el amor era una distracción peligrosa. Dijo que ese tango le había recordado que a veces lo más valioso nace de los momentos menos planeados. No habló de matrimonio como un acuerdo, sino como una posibilidad real, construida con respeto y tiempo. Los invitados estallaron en murmullos. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Otros sonreían con lágrimas en los ojos. Ella no dijo nada. No hacía falta. Su expresión lo decía todo. No había ganado una apuesta, ni había cumplido una condición absurda. Había logrado algo mucho más difícil. Había hecho que un hombre que no creía en promesas volviera a creer en algo. El aplauso llegó tarde, pero fue intenso. No era el aplauso para un baile perfecto, sino para un momento auténtico. El millonario sabía que su vida no cambiaría mágicamente de un día para otro. Sabía que el camino no sería sencillo. Pero también sabía que esa noche marcaría un antes y un después. El tango había sido solo el inicio. Mientras los invitados retomaban sus conversaciones y la música de fondo cambiaba, ellos permanecieron un instante más juntos, compartiendo un silencio cómodo. Afuera, la noche seguía igual que siempre, indiferente a lo que acababa de suceder. Dentro del salón, en cambio, algo había cambiado para siempre. Y todos los presentes lo sabían.